Maestra Belén, muy Hola, buenos maestra días. Carol, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Vamos a saludar a los niños? Sí, buenos días, niños. Buenos días, ¿cómo están los niños de La Paz? ¿De qué lugar más nos ven? De Chulumani, Eso, de Santa Cruz, sí, y de Cochabamba, Riberalta, Sucre. Caranavi, todos Wow, allá. muy bien. Muchos niños nos ven de diferentes lugares de Bolivia, ¿verdad? Esta Sí, mañana maestra. están todos reunidos para participar del culto de niños. Sí, maestra. Ahora tenemos preparado para hoy primero lo que es la dinámica. Dinámica. Vamos a empezar con la dinámica para que nuestro cuerpo se Se prepare para todo el culto, ¿sí? Entonces todos tienen que estar preparados y listos para iniciar con la dinámica, ¿verdad? ¿A cargo de quién está esta dinámica? ¿Qué maestros nos han preparado esta dinámica? La dinámica nos han preparado las maestras de Chulumani. Sí, Eso. Chulumani. Entonces vamos a enviar saludos a todos los niños de Chulumani. A ver, ¿están los niños? Oh, sí. Sí, están ahí. Muy bien. Bienvenidos a todos los niños. Pero antes, ¿qué debemos recomendar para que participen del culto de niños? Ah, sí, lo primero es que puedan encender sus cámaras. Cámara. Mira, hay muchos niños que están apagados sus cámaras, entonces pedimos que puedan encender sus cámaras. A ver. Sí, a ver, ¿quién? A ver, vamos a buscar. Ian y Matías. Todavía no encendieron sus cámaras. A ver, por favor, Ian y Matías. También Aarón y Josué. Los Bien. estamos viendo desde aquí. A ver, Aarón, Josué. A ver. Ahí está uno. Mira, Abril, Samantha, por favor, puedan encender sus cámaras. Sí, Abril, vamos a participar. Nico, sé que estás detrás de esa cámara y Ajá. necesito que la actives. Sí, muy bien. Entonces, yo creo que ya pronto también Esther, Febe también van a encender sus cámaras para poder participar juntos. Es muy importante que aprendamos a encender nuestra cámara por respeto a todos los que participan junto a nosotros, ¿sí? Sí, maestra, entonces, mira, ya están prendiendo sus cámaras. Excelente. No, tienen una estrella. ¡Pam! Una estrella para ustedes hasta donde están. ¿Sí? Entonces, esta mañana vamos a iniciar con la dinámica, ¿verdad? Sí, maestra, entonces vamos a contar a la cuenta de 3. Todos vamos a contar, niños, a la 1, a las 2 y a las 3. Hola niños, ¿cómo Hola niños, ¿cómo están? Saludos a todos los niños que nos están viendo por Zoom, por Facebook, también a los niños de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz y a los niños de la Iglesia de La Paz. Mira, ahí están todos los niños. Hoy día vamos a aprender una dinámica. ¿Saben cómo se llama la dinámica? Se llama Soy una taza. ¿Alguien conoce esa dinámica? Ya, hoy día vamos a aprender esa dinámica, ¿ya? Primero vamos a aprender paso por paso. Ya, la dinámica se llama... Vamos a aprender primero paso por paso. El primer paso es, soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Después, ¿qué viene? Soy un salero, azucarero, batidora y una olla express. Ahora vamos a aprender con la música más, ¿ya niños? Vamos a aprender cantando. Para eso voy a invitar yo a mis amigas, ¿ya? He traído a 2 amiguitas, con ellas vamos a aprender cantando y haciendo la dinámica. Todos niños, ya. Ahora sí, soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato plano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, express. Ahora vamos a hacer con música más niños, ¿ya?
Vamos a hacer con música más. Todos estamos con alegría, ¿verdad? Ya vamos. Está muy divertido, ¿verdad, la dinámica, niños? ¿Les gustó? Sí, ahora vamos a estar con más presentaciones, tienen que ser con más ganas, ¿sí? Ahora yo me tengo que despedir. Hasta la próxima, niños. Chao. Muchas gracias, maestros de Chulumán. Muy divertido. Era una taza, una tetera. ¿Qué más, maestra? A mí me gustó el salero y el azucarero, ¿verdad, chicos? ¿Se recuerdan? Sí, eso, también de la batidora, la batidora, la batidora, muy bien. Sí, estaba muy divertida esta dinámica. Espero que todos ahí en Zoom, desde sus casitas, hayan podido bailar junto a la maestra de Chulumani, ¿verdad? Entonces, Sí, maestra. yo espero que hayan escogido algún utensilio de la cocina, tal vez una taza o una tetera, ¿sí? Entonces, muy importante. Ahora también queremos enviar saludos, ¿sí? ¿Sabes? No solo nos ven a través de Zoom, ¿a través de qué otras plataformas nos ven? Ah, también nos están viendo por la plataforma de Facebook y YouTube. Exacto. YouTube también nos están viendo los niños. Entonces vamos a saludar a todos los niños de YouTube y de Facebook. Y ahora
en Catuluni, nos van a escuchar en Rurrenabaque, en Chulumani, también nos están escuchando con la 90.0 FM. Entonces, todos los niños puedan sintonizar la Jerusalén Radio, ¿sí? A partir de ahora vamos a poder escuchar juntos y también a través de Zoom, Facebook y YouTube. Exacto, maestra. ¿Y ahora qué tenemos, maestra? Yo he preparado un segmento muy especial, ¿sí? Pero para este segmento podemos tener nuestras Biblias a la mano o podemos escuchar atentamente, ¿sí? Como ese lobo de la Caperucita, ¿verdad? Así, maestra. Sí. La Caperucita tenía, cuando le dijo, Orejas grandes. grandes para oír y sus ojos grandes para ver mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a teletransportar. ¿Qué le parece, chicos? Nos vamos a teletransportar. Sí, para eso vamos a cerrar nuestros ojos, todos. A ver, quiero ver. A ver, mira, ya te vi, no estás cerrando tú ya. Cierren todos sus ojos. A la cuenta de 3 vamos a abrir y vamos a teletransportarnos. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Llegamos a Jericó. ¡Wow, ¡Wow! Chicos, ¿ven Jericó? Yo veo Jericó. Qué lindo, Sí. ¿verdad? Mira, maestra, un camello. ¡Wow! Un camello, chicos, ustedes lo pueden ver, ustedes lo tienen que ver, es un camello muy precioso. También se puede ver el desierto grande. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a invitar a nuestras maestras de Santa Cruz que nos han preparado esta hermosa historia bíblica, por eso necesitamos que ustedes estén muy atentos, ¿sí? Claro, niños, entonces al final vamos a preguntar. Sí, vamos a hacer preguntas, así que, por favor, escuchen con atención. Adelante, maestros. Hola, soy la maestra Claudia Cuba. De aquí les estoy hablando de Santa Cruz. Yo les voy a contar una historia. Miren, ¿quién es este personaje? Es Jesucristo, ¿no? ¿Lo conocen? Él es Jesucristo, Él está predicando, está enseñándoles la Biblia. Es difícil, ¿no? La Biblia es un libro muy grande, ¿no? Yo a veces también no lo puedo entender. ¿Ustedes lo entienden? No ve mucha letra y a veces da sueño, pero Él les está explicando sobre la Biblia, les está predicando de Jesucristo. Entonces, les voy a contar la historia. Un día Jesucristo estaba predicando a los niños y ellos escuchaban atentamente, escuchaban cómo les explicaba y les decía que cómo podrían solo ser salvos por creer en Jesucristo. Entonces los niños escuchaban cómo les predicaba, pero había los intérpretes de la ley. ¿Los conocen a ellos? Ellos son los intérpretes de la ley y ellos saben muy bien qué es lo que dice aquí en la ley. Esta es la Biblia. Aquí ellos habían estudiado años y años, habían estudiado la ley. ¿La ley qué dice? Son 365 mandamientos. Entonces ellos decían, nosotros sabemos la ley. ¿Cómo le dice que solo creyendo en Jesucristo pueden ser salvos? Si son 613 mandamientos, ¿cómo pueden ser salvos por solo creer en Jesucristo? Ellos decían, ellos hablaban y murmuraban, decían, ¿cómo él está mal? No puede ser así. Ellos estaban renegando, discutiendo. Él no sabe, él es muy joven. Mira, nosotros somos viejitos, decían. Nosotros hemos leído la Biblia años y años hemos leído. ¿Cómo él puede decir eso? Decían, enojados estaban ellos. Miren su cara. Enojados estaban ellos. ¿Cómo está mal? Está equivocado, decían ellos. Entonces, un día Jesucristo les habló a ellos. ¿Él quién es? Él es Jesucristo, les dijo. Entonces, en esta parte de aquí, quiere decir, ¿cómo le dice él enojado? El intérprete de la ley les dijo, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesucristo, ¿qué? ¿No sabe la ley? ¿No ha leído aquí en los mandamientos cómo puedes heredar la vida eterna? ¿Qué dice? Y entonces el otro le respondió y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Dice Jesucristo. Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, a ti, a tu prójimo como a ti mismo, le dice.
Bien has dicho, le dice Jesús, bien has dicho, le dijo, haz eso y vivirás. Le dice. Entonces él se puso preocupado, ¿cómo puedo? Como a mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esta historia, niños? Nosotros podemos cumplir los mandamientos, niños. ¿Qué quiere decir la historia? Podemos cumplir, podemos decir, si nuestra mamá nos dice, por ejemplo, Claudia, me dice, hoy no vas a mentir, te vas a portar bien, nos dice. ¿Y nosotros qué hacemos? Sí, mamá, pero que no, le mentimos, hacemos algo malo. ¿Quién hizo, Claudia, eso? Entonces nosotros decimos, yo no, mamá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mentimos, ¿no ves? Siempre nosotros somos así, mentimos, a veces hacemos cosas malas, pero a escondidas lo hacemos, ¿no ves? Por eso es que nosotros, esta historia trata de decirnos que nosotros no podemos ser salvos cumpliendo los mandamientos. Dice que son 613, que está resumido en 10 mandamientos, ¿no ves? Nosotros no podemos cumplir los mandamientos, niños, pero creyendo en Jesucristo, sí podemos cumplir. Creyendo solo en la sangre de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros, podemos heredar la vida eterna. Pero ellos no sabían, ellos eran sabios, pero ellos no creían en Él, en Jesucristo. Entonces, a la próxima les vamos a contar una historia sobre el buen samaritano. Eso va a ser la próxima, niños. Los esperamos para que puedan ustedes ver la historia, quién es el prójimo. Esa es la próxima historia. Entonces, esta historia trata que nosotros solo debemos de creer en Jesucristo. Él es la vida eterna que nosotros necesitamos porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos, los niños. Los mandamientos son muy difíciles porque dicen no mentir, no robar, no pensar malos pensamientos, pero nosotros siempre estamos de escondidas, escondiendo. No, nadie va a saber, no vamos a decir a nadie, estamos escondidos. Y si mentimos, no decimos a nadie, no queremos saber que nadie se entere cómo hemos mentido nosotras escondidas, ¿no ves, niños? Entonces, este cuento nos trata de decir que nosotros tenemos que solo creer en Jesucristo, en Él, en la sangre de Jesucristo. Él murió por nosotros y nosotros resucitamos con Él. Eso quiere decir, niños, ¿entendieron? Sí, todos entendieron que solo nosotros podemos ser justos y tener la vida eterna por el Señor Jesucristo. ¿No ven, niños? Yo también quiero mandar saludos a todos los niños de todo Bolivia que nos están mirando y nos escuchan. Invitarles para la próxima que puedan también volver a ver la próxima historia es sobre el buen samaritano. Ahí nos vamos a explicar cómo el prójimo, ¿quién es el prójimo? ¿Cómo? Yo también quiero saber quién es el prójimo. Vamos a escuchar el próximo sábado. ¿Ya? Los invito a todos. Chao, niños, nos vemos. Hasta la próxima. No, excelente la historia, ¿verdad, niños? ¿Escucharon muy atentos? Sí, yo también escuché muy atentamente la historia de el buen samaritano, exactamente, el buen samaritano. Cómo nos enseñaba a través de la historia, ¿no? Que el medio muerto, cómo tuvo misericordia Dios, ¿no? Del medio muerto. Así entonces ustedes espero que hayan escuchado muy atentos esta mañana la historia bíblica y cómo ahora pasamos a otro segmento también muy divertido que prepara la Escuela Bíblica Soñadores para cada uno de ustedes. Pero hemos visto que todavía no todos han encendido sus cámaras. Sí, maestra, por eso también me puse un poco triste, porque aquellos niños que no están prendiendo sus cámaras deben prender todo para que nosotros podamos conversar con ustedes y podamos hablar así. Exactamente, compartir, poder interactuar, sentirnos como muy cercanos. Aún estamos a través de una pantalla, pero si ustedes se activan su cámara, si participan, si escuchan, entonces nosotros vamos a sentir como si estuviésemos aquí frente a nosotros, ¿sí? Como si estuviesen aquí en la ciudad de La Paz. Yo sé que están de diferentes lugares, entonces por eso es muy importante que ustedes puedan encender su cámara para poder participar junto a nosotros, ¿sí? Y ahora tenemos un segmento muy divertido
que es la mímica. Sí, maestra, tenemos la mímica preparado por las maestras de La ciudad de La Paz. Exacto, maestra. Pero primero antes, ¿qué vamos a hacer? Primero, la posición. La posición es todo para que estén preparados. A ver, queremos ver si ustedes están preparados esta mañana para participar de la mímica. Es muy importante. A ver, ¿qué siempre nos repiten nuestras maestras de la escuela bíblica? Primero, firmes. firmes. Ya. Ustedes ya vieron, ¿no? A los soldados cuando se paran. Oh, atención, cabo Carol. Atención. Ya, atención, fir. Ya. Ahora, el segundo viene, saludo. Saludo. 1, 2, 3, deben inclinarse y de nuevo retorno. Manos a la cintura. ¡Ya! Oh, muy bien. Queremos escuchar hasta que llegue aquí, hasta la ciudad de La Paz. A ver. Fuerte, con todas sus energías, gritando. Manos a la cintura. ¡Ya! No, Es- creo que no se les ha escuchado. No. Una vez más, maestra Belén, una vez más, por favor, que tienen que gritar con toda su fuerza, que de verdad tenemos que escuchar hasta la ciudad de La Paz, aún sea de Cochabamba, de Chulumani, Caranavi. todo tiene que llegar su voz Alta. hasta aquí. Entonces, Sí. yo estoy viéndolos, estoy viendo a cada uno de ustedes a través de la pantalla. Entonces, a la voz de 3, Ya. Firmes. Saludo. Manos a la cintura. ¡ya! Muy Uy. bien, muy bien. Lo han hecho muy bien los niños esta Sí. mañana. Entonces, yo creo que ya están listos, ¿verdad? Ya. Todos están ya listos. Vamos a pararnos, ¿no? Todos van a pararse a ver. Y eso. Ya. Todos tienen que pararse. Ya. Vamos a invitar a las maestras a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Recording in progress. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de la mímica. El día de hoy vamos a aprender una mímica muy bonita, pero creo que algunos ya la conocen. Pero para eso todos nos tenemos que poner de pie, todos pónganse de pie, párense. Ay, veo a varios niños sentados, pónganse de pie, párense niños. Eso, muy bien. Primero vamos a hacer con el audio y luego vamos a aprender los pasos, ¿sí? Está bien, primero vamos a hacer todos firmes. A ver, ¿quiénes estoy viendo? Ya todos pónganse firmes, ya firmes. Manos a la cintura, ya. No, tienen que gritar más fuerte, ¿sí? Otra vez, manos a la cintura, ya. Vamos a hacer con el audio. Por la fuerza no se va al reino de Dios, por el conocimiento no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios. Por el dinero no se va al reino de Dios, por el poder no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios. Por la belleza no se va al reino de Dios, por buen corazón no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios. Los pasos, ¿sí? Primero, el primer paso dice por la fuerza. Ustedes saben cómo es la fuerza. Vamos a estirar nuestras manos, una aquí, ¿sí? 1, 2, 3. Por la fuerza. Y luego vamos a poner nuestras manos
no se va, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, ¿sí? Una vez más. Por la fuerza no se va. Y luego vamos a estirar nuestras manos hacia arriba, porque vamos a señalar al cielo, vamos a estirar al reino de Dios nuestras manos, ¿sí? 1, 2, 3. Desde el principio. Por la fuerza no se va al reino de Dios. Ustedes van a mover así sus manos, ¿sí? A ver, quiero ver que muevan todas sus manos. Eso, muy bien. Otra vez, ¿sí? 1, 2, 3. Por la fuerza no se va al reino de Dios. Luego viene por el conocimiento. Ustedes van a poner su pie a este lado, van a poner su mano aquí y van a fingir que tienen un lápiz, ¿sí? Y vamos a fingir que estamos escribiendo. Y vamos a estirar. Por el conocimiento no se va al reino de Dios. Ya, hasta ahí vamos a hacer desde el principio, ¿sí? 1, 2, 3. Por la fuerza no se va al reino de Dios. Por el conocimiento no se va al reino de Dios. Después de terminar este paso, vamos a hacer así. Vamos a poner nuestras manos. Vamos a poner naciendo de nuevo, ¿sí? Vamos a poner 1, 2. Naciendo de nuevo. Y aquí vamos a marchar, ¿sí? 4 veces, ¿sí? 1, 2, 3. Naciendo de nuevo, sí se va al reino de Dios. Hasta ahí vamos a marchar, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, marchamos y estiramos nuestras manos, ¿sí? A ver, todos estiren sus manos y hagan este paso, ¿sí? Eso, muy bien. Naciendo de nuevo, sí se va al reino de Dios. Luego vamos a juntar nuestras manos por la fe. Vamos a hacer eso 2 veces, ¿sí? Por la fe. Vamos a hacer 1, 2. Vamos a empezar desde aquí. Y vamos a hacer todo completo, ¿sí? 1, 2, 3. Naciendo de nuevo, sí se va al reino de Dios. Por la fe, sí se va al reino de Dios. Ya, hasta ahí vamos a hacer desde el principio, desde la fuerza, ¿sí? Vamos a estirar grande nuestros brazos y vamos a hacer la fuerza. Ahí está, ahí vamos a hacer, vamos a empezar a ver todos firmes. 1, 2, 3. Por la fuerza no se va al reino de Dios. Por el conocimiento no se va al reino de Dios. Naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios. Por la fe sí se va al reino de Dios. Ya, hasta ahí hemos hecho la primera parte. Falta la segunda. Son 3 partes, ya hemos hecho la primera parte. Falta la segunda parte. Y luego viene por el dinero. Ustedes van a hacer así. Hagan todos así. Y vamos a hacer esto, ¿sí? Por el dinero no se va al reino de Dios. Luego por el poder. Vamos a hacer otra vez esto 2 veces a los 2 lados, ¿sí? Desde aquí. Por el dinero no se va al reino de Dios. Por el poder no se va al reino de Dios. Y vamos a repetir otra vez el coro, ¿está bien? Naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios. Por la fe sí se va al reino de Dios. Luego viene por la belleza. Ustedes van a poner sus meñiques así y ponen en sus mejillas. A ver, todos así. Eso, a ver, así, así. Ya.
Vamos a hacer por la belleza no se va al reino de Dios. Luego viene por el buen corazón y vamos a cruzar nuestras manos, ¿sí? Por el buen corazón no se va al reino de Dios. Naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios. Por la fe sí se va al reino de Dios. Ustedes han escuchado, niños, todo lo que hemos mencionado. Primero estaba la fuerza, luego ¿qué estaba? El conocimiento, luego estaba la belleza, el poder. ¿Qué más estaba? Luego estaba el buen corazón. ¿Qué más? Por el dinero. Por todas estas cosas nosotros no podemos ir al cielo. Pero ¿cómo podemos ir al cielo nosotros? ¿Cómo podemos ir al reino de Dios? Naciendo de nuevo, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se pueden nacer de nuevo? Escuchando el Evangelio. ¿Ustedes recuerdan cómo Jesucristo murió por todos nuestros pecados? Él murió en una cruz, ¿verdad? Entonces nosotros nacemos de nuevo al creer esta palabra. Ahora vamos a hacer todo, ¿sí? Vamos a hacer 2 veces la mímica con el audio. Pero todos ya vamos a ponernos firmes. Vamos a hacer 2 veces, ¿sí? Ya, todos firmes. A ver, quiero ver a los demás. Ya, firmes, todos firmes. Ya, manos a la cintura. ¡Ya! Otra vez. Tienen que gritar fuerte. Una vez más. Manos a la cintura. ¡Ya! Audio, por favor. Por la fuerza no se va al reino de Dios, por el conocimiento no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios, por el dinero no se va al reino de Dios, por el poder no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios, por la belleza no se va al reino de Dios, por buen corazón no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios, por la fe sí se va al reino de Dios. Eso está muy bien, niños. Ahora, una última vez más, pero tenemos que cantar, ¿sí? Nos olvidamos de cantar. Vamos a decir toda la letra. Primero estaba la fuerza, luego el conocimiento, y así vamos a empezar a cantar toda la mímica, ¿sí? Ya una vez más, vamos a hacer la última. Ya todos una vez más, firmes. Ya todos firmes, manos a la cintura. ¡Ya! Audio por ti. Por la fuerza no se va al reino de Dios, por el conocimiento no se va al reino de Dios, naciendo de nuevo sí se va al reino de Dios,
haya gustado y recuerden, esta música es muy bonita, ¿sí? Espero que puedan practicarla y nos vemos al próximo sábado. ¡Chao, niños! Muy bonito. ¿Qué se llamaba la mímica? Por la fuerza. Muy bien. Por la fuerza sí se puede ir al reino de Dios, maestra. No. A ver, niños, les voy a preguntar, ¿por el dinero sí se puede ir al reino de Dios? A ver, vamos a ver. ¿Sí o no? A ver, digan sí, sí, no. Ujú. Usted puede decir sí, es arriba y no, es abajo. A ver, vamos a ver. ¿Por el dinero sí se puede ir al reino del cielo? De los reino del cielo. Eso, no se puede ir. ¿Por qué se ir? No, Pues, bueno, muy bien, exacto. Pero antes he visto niños que no han estado haciendo la mímica. ¿Qué pasó? A ver, cuenten un poquito. Nicolás, ¿estás muy triste? Nico, ¿o estás muy cansado? ¿Qué pasó, Nico? Los niños tienen que estar hoy día muy activos. Nos vemos solo todos los sábados, una vez a la semana nos encontramos para el culto de niños. Entonces es muy importante que ustedes con todo su corazón se preparen para el día sábado en la mañana, ¿sí? Tomando un poquito de agua, tomando un buen desayuno para tener todas las energías. Entonces ustedes tienen que decir, mamita, mañana tengo culto de niños, ¿verdad? Entonces Claro, tiene que maestra. prepararme un desayuno súper nutritivo, con súper energías, tal vez un jugo de frutas, con un huevo crudo, así para que tengan todas las Uy, energías, ¿verdad? Ay, monstruo, me hizo dar hambre. Y ya nos dio hambre, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener toda la energía porque solo pasamos una vez a la semana, entonces tienen que echar todo el corazón para este día, ¿sí? Y es muy importante antes de la prédica, ¿qué recomendaciones? Esta parte es muy importante para que puedan escuchar muy bien. Entonces, primero, antes de empezar, pueden ir al baño o tal vez pueden traerse un poco de agua para poder tomar. Exacto, ahora los niños corriendo. A ver, ¿quién va corriendo? ¿Quién los que quieren ir al baño? Ahora tienen, ahora. Contamos hasta 10. Ya, vamos Ahora a tienen que contar. correr al baño porque llegó la parte más importante del culto de niños, que es la prédica. La prédica, entonces ustedes tienen que estar atentos a la prédica. Por eso es que no necesito que se paren, sino tienen que estar atentos. Por eso antes tienen que ir al baño tomando un vasito de agua para que estén atentos, ¿sí? Sí, y entonces, a ver, ¿quiénes ya fueron? Vamos a esperar, vamos a darnos un ratito mientras saludamos a los niños que están en Facebook, también los niños que están en Facebook, en YouTube y los que nos están escuchando a través de Jerusalén Radio, puedan correr, ir al baño, también tomar un poco de agua y prepararse para el tiempo de la prédica. La prédica está muy bonita y muy interesante. Interesante. Porque, a ver, que retornen todos, vamos a preguntar. Ahorita todos, casi la mayoría se fue al baño, entonces vamos a esperarlos un ratito mientras invitamos, ¿no?, a nuestras sedes de Escuela Bíblica Soñadores en Bolivia. Estamos en la ciudad de La Paz, estamos en Santa Cruz. También en Cochabamba y Caranavi, también en Riberalta. Exactamente, estamos también en Chulumani, los niños de Chulumani pueden pasar, tenemos en Sucre, a todos los niños de Sucre pueden visitar. Y de Quime, maestra, no te De olvides. Quime, sí, junto a Generación de Fuego, nos están viendo también y están participando y pueden buscar la Escuela Bíblica Soñadores, participar juntos ya. Creo que ya todos retornaron del baño, sí, muy bien, excelente. Ah, sí, ya están Entonces, todos, maestra. a ver, voy a hacer una pregunta muy importante a cada uno de ustedes. Espero que me respondan levantando sus manos bien alto. ¿Quién de ustedes conoce al pastor Oxopar? Oh, al pastor, sí. A ver, vamos a ver a los niños. ¿Quién? Ay, mira, Axel, mira, su brazo está hasta arriba. A ver, ¿quién más? ¿Quién más recuerda al pastor Oxopar? Uy, Jesús. Santiago dice también. ¿Quién más? Jishu y... Los niños de La Paz también conocen. Wow, ¿quién están conoce al alzando sus pastor manos. Oxopar? Sí, o lo ha visto por lo menos. Han visto navegando en el mundo del corazón, ¿verdad? Sí, el pastor Oxopar está ahí. Entonces, esta mañana el pastor Oxopar nos ha preparado esta prédica muy hermosa. Sí, maestra. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Sí, entonces por eso ustedes tienen que estar muy atentos a lo que nos va a contar el pastor Oxopar a través de la prédica y luego nos va a acompañar la maestra
Carmen, la maestra Carmen de la Ciudad de La Paz, también nos va a complementar cómo nosotros entendimos el corazón de Dios a través de la prédica, ¿sí? Entonces, mira, Josué, Isaí también conocen al pastor Oxopar. Sí, pero necesito que estén atentos porque nosotros estamos observando quién está jugando. Estamos así vamos a traer nuestra lupa a la siguiente. ¿Quién está jugando o quién está poniendo atención, sí? Solo nos encontramos cada sábado en las mañanas, entonces es muy importante que ustedes puedan echar todo su corazón para este tiempo. Y vamos a invitar entonces al tiempo de la prédica, ¿verdad? Sí, maestra, entonces vamos a escuchar, como dijo la maestra, atentamente, con él, también escuchar con el corazón. Exactamente. Adelante. Hola niños, ¿cómo están? Hoy les contaré una historia titulada El regreso del hijo menor. Cuando creemos en nuestros pensamientos y seguimos en ellos, nos desviamos de la palabra de Dios. Miren lo que pasa en la siguiente historia. Dios, ¿por qué me hiciste tan hermoso? Creo que no pertenezco aquí. Ya sé, iré donde mi padre y le pediré lo que me corresponde. Padre, Sí, hijo, dime, ¿qué te hace falta? padre, ya estoy aburrido de estar aquí. Quiero viajar, tener mi propia casa, conocer muchos lugares. Dame el dinero que me corresponde como tu hijo. Me hará falta para poder viajar. De pronto, el hijo menor se fue muy lejos, a una provincia apartada, malgastando todo su dinero en cosas que no servían hasta que... Ay, no. ¿Qué hice? Me gasté todo mi dinero. ¿Ahora qué hago? Ya sé. Trabajaré duro para recuperar lo que perdí. Viéndose a sí mismo, él quería regresar a su padre, pero con las manos vacías. Así que buscó y buscó en qué trabajar hasta que llegó a un lugar muy feo, cuidando cerdos y comiendo las sobras de ellos. Tantos jornaleros en casa de mi padre, con mucha comida, y yo aquí sin nada que comer. Ya sé que no merezco nada, pero iré a casa de mi padre y le rogaré que me haga como uno de sus jornaleros. De lejos, su padre vio que fue motivo de misericordia. Hijo mío, al fin regresaste. No sabes cuánto te esperé. Qué feliz estoy. Hagamos una fiesta. El hijo menor, que no salía de casa, tuvo mucha molestia por su hermano y su padre, porque no conocía el corazón de su padre. El hijo menor, encontrándose en la peor situación, pudo reconocer que estando junto a su padre era muy feliz. Nosotros niños, igual, tan solo escuchando y creyendo que Dios, dejando de lado todo engaño de Satanás, entonces todo nos será dado. Marcos 11:24. Por tanto os digo, que todo lo que pediréis orando, creed, que lo recibiréis y lo vendrá. Después de creer la palabra, pasó un día y a la mañana siguiente, mi estómago se curó por completo. Desde entonces hasta ahora, mi estómago está muy sano y fuerte. Gracias. Hasta la próxima, niños.
¡Nos vemos! Hola. Hola, niños. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, estoy muy agradecida a Dios por este tiempo también con ustedes, ¿sí? A ver, ¿qué ciudades están ahí? Caranavi, Chulumani, Santa Cruz, La Paz. Pero yo me siento un poco triste. ¿Saben por qué? Porque no los puedo ver. Quisiera verlos a toditos, toditos, toditos y hacer algo. A ver, ¿pueden prender sus cámaras? Antes de que yo me ponga más triste. ¿Pueden poner? A ver. Ay, creo que ya me estoy sintiendo más feliz. ¿Dónde están? A ver, mis pequeños hermosos, sus manitos adelante. Hola, ¿cómo están? Todos sus manitos adelante, yo quiero verlos. Aquí. Ay, 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 ay. A ver, Nicolás. Ay, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Nahuel, que acaba de prender su cámara. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido al culto de niños. EBS Santa Cruz. Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? A ver, levanten sus manitos. Creo que mis lentes están empañados. Hola. Uy, qué lindo. A ver, otras. A ver. Grace y Hadassah. Hola, ¿cómo están, niñas? Hola. A ver. La cámara de Ramiro Acosta. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿quién más está? Aarón y Josué. Hola, Aarón. ¿Cómo estás? A ver. Jisoo y Yaili. ¿Cómo están, niñas? Un beso para ustedes. Qué lindo. Jurem y Dylan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo correcto? Muy bien. Bienvenidos, niños. La Iglesia de la Paz. La Iglesia de la Paz, un saludo fuerte. Hola, ¿cómo están? Hola. Qué gusto de verlos después de mucho tiempo. A ver. ¿Quiénes más están aquí? A ver. Nahuel, que también apagó su cámara. No puede ser. Nasli y Fares. Oh, no hay. No los veo. Ay, Nahuel, gracias. Abril y Samantha. Hola, Abril. ¿Cómo estás? Hola. Ahora sí, a ver. Todos vamos a abrir. Vamos adelante las manitos. Hola, niños. Hola, Esther y Febe. Hola. Un gusto verlos. Bien, vamos a continuar con la prédica. Ustedes han escuchado a Pastor Oxopar, ¿verdad? ¿Sí? Ya, hoy día hemos compartido un poco de la historia del hijo pródigo. Este hijo... Ay, a ver, ¿ustedes recuerdan cómo era? Cuando estaba al lado de su padre, él se sentía muy feliz o se sentía triste, avergonzado o tal vez creyéndose en sí mismo, yo soy el mejor, ¿así? Se veía al espejo, ¿no? ¡Qué bonito soy! ¡Wow! Esa cara, qué hermoso. Se van a caer a mi vista, ¿así? Sí, ¿verdad? Él tenía ese corazón. ¡Ay, sí, qué bello soy! Yo voy a cautivar a cualquiera con mi belleza. Así andaba, ¿no? Ya con su corazón así andaba. Qué feliz andaba él. Pero no se daba cuenta de algo. Bien, ahora vamos a continuar. ¿Por qué él se sentía así? Ustedes saben que él crecía, ¿no? Crecía sobre todo. Tenía juguetes de la mejor calidad. Tenía la comida más rica. ¿Quiénes han comido pollos Copacabana? A ver, levanten la mano. Sí. ¿Quiénes han comido, a ver, un chicharrón? A ver, un majadito. Oh, a ver, ¿quién ha comido un charquecán? Yo. Sí, este joven tenía, ¿no? Desde su niñez comía cosas ricas, tenía
juguetes. ¿Qué más tenía? Una casa. Tenía a su papá, tenía a su hermano. Pero le faltaba algo. Cuando él se miraba al espejo, hermoso, bello, ¿qué había en su corazón? Algo faltaba. Entonces, ¿qué decía? Yo saldré de la casa de mi padre. Buscaré a mi papá y pediré la herencia. Porque yo puedo avanzar, yo puedo hacer. ¿Así? ¿Sí o no? Iba, ¿no? Con esto que yo voy a ir, sí voy a ir a trabajar. Voy a conseguir los mejores juguetes que mi padre nunca me compró. Se fue a un lugar apartado. Bien. Estando en ese lugar, ¿él cómo se sentiría? Feliz. Sí, aquí está el dinero. Nadie me va a ganar así, ¿no? Aquí está. ¿Juego? Sí, aquí está el dinero, aquí está la apuesta. Poco a poco, él va perdiendo sus cosas, va perdiendo su tiempo, va perdiendo sus amigos, va perdiendo, ¿qué más? Su dinero, todo. Pero algo le seguía faltando en su corazón, que él no podía sentirse feliz con nada de eso. Bien. Pasando el tiempo, él se veía, ¿no? Como en un lugar cerca de los cerdos. ¿Por qué llegaría a ese lugar? Cerca de los cerdos, comer con la comida de los cerdos, estar así, estar así. Porque se creía, ¿no? Yo puedo, yo sé, yo no voy a ir a mi padre derrotado, yo voy a llevar algo mejor así. Pero cuando estaba en ese lugar de los cerdos, realmente su corazón había algo más. Le faltaba algo más. Vamos a ir descubriendo. Dejamos de lado un ratito al hijo pródigo. Vamos a continuar con otra historia más. ¿Ustedes se acuerdan del ciego de Siloé? ¿Conocen? A ver, ¿quién me dice sí? ¿Lo conocen? Al ciego que se fue a lavar al estanque de Siloé. Pero yo quiero ver sus caritas. ¿Dónde están? Esther y Febe conoce. A ver, ¿quién más? Yashu y Aileen, ¿conocen? ¿Sí? Muy bien. Los que no conocen, vamos a conocer. ¿Está bien? Este ciego cuenta la historia de que era de nacimiento. Tenía los ojos cerrados. No podía andar. Pero encontrándose con Jesús, Jesús ¿qué le decía? Ve, úntate con barro y luego ve al Siloé, lávate tus ojitos y podrás mirar. ¿Cómo sería ese ciego? Hay un joven aquí. Perdón, ¿quién eres? ¿Usted sabe dónde está el estanque del Siloé? Sí, por allá puedes ir, por favor. Sí. Vamos. Ya lo he mandado, ¿no? Al estanque. Sí, este ciego que después podía ver, ¿qué pasó? En su corazón halló algo, halló la felicidad. ¿Por qué? Por solo despojarse de su pensamiento, deshacerse de, yo no puedo ver, no. Cuando le dijeron, ve y haz esto, entonces él hizo y halló la gracia de mirar. También, ¿qué pasó? Halló la felicidad en su corazón, tan solo por creer, despojándose de sí mismo. Volvemos a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba con los cerdos, ¿cómo él podría volver en sí? Para volver a escuchar su palabra o para volver a tener en su corazón la palabra, ¿qué tenía que escuchar? ¿Qué tenía que tener? A ver, vamos a buscar San Lucas 15. San Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Dónde están? A ver sus Biblias. Yo quiero ver sus Biblias.
No la tienen. Rivera Alta, a ver, ¿dónde está su Biblia? Ay, no, está nadando encima de la mesa. Muy bien. A ver, ¿dónde está? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracie Ada, ¿dónde están sus Biblias? Muy bien, estoy viendo por ahí. A ver. Bolivia, Israel, dice. Oh, ahí están sus Biblias. ¡Qué bueno! Josué, muy bien. Y Ani Matías también, qué bien. Ya, vamos a leer. ¿Qué dice? San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice, y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando esto llegó al corazón del hijo pródigo, ¿qué podía entender ahí? Señor, yo ya no sé, ya no puedo más. He trabajado en todo, he querido comprar los mejores juguetes, he querido comprar lo mejor, pero no he podido. Señor, tengo mucha vergüenza, tengo tanta vergüenza que no puedo mostrar mi cara, pero volveré a la casa de mi padre. Cuando él regresó a la casa de su padre, ¿qué halló, niños? ¿Qué halló? ¿Halló regaño? ¿Halló molestia de su papá? ¿Quién dice sí? ¡Ah! ¿Isabela? No, halló mucha felicidad, halló mucha bendición. ¿Por qué? Porque su papá le dijo, ¡ay, mi hijo ha vuelto, ven! Así, le abrazó bastante. Pero si él no hubiera desechado su pensamiento, ¿qué hubiera pasado? Hubiera seguido sufriendo más, ¿no? Tal vez pidiendo limosna en la calle, pidiendo muchas cosas. Pero él se dio cuenta, en la casa de mi padre hay amor. En la casa de mi padre yo realmente fui feliz. Por eso yo volveré a mi padre. Aún yo sea como un jornalero, pero volveré a mi padre. Entonces, ese corazón él tuvo. Señor, gracias, así. Muchas veces nosotros niños también tenemos ese pensamiento, ¿no? No queremos aceptar, ¿no? Papá nos dice, tú así, avanza. Papá, ya no quiero. Así, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han dicho, mi papá me regaña mucho, mira tal esto, no me lo quiere comprar, se está rompiendo mi zapato y no me miran eso? Hay mucho reclamo en nuestro corazón. Pero si nosotros conocemos el corazón de nuestro papá, muy fácilmente podemos conversar con él, podemos ser mucho más felices, ¿verdad? Ya, bien, para terminar, vamos a hacer un juego. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya, quiero que me consigan, a ver, yo voy a contar hasta 10. Quiero que me consigan 5 bolígrafos de color azul. 1, 2. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jurel y Dylan. Iglesia de Buenas Nuevas, La Paz, creo. Ya, muy bien. Siguiente. Quiero que se presten 4 chompas del color rojo y se pongan hasta la cuenta de 10. 1, 2, 3. Los que están con cámara apagada no cuentan. 4. Por lo menos 3 chompas. Nahuel, 3 chompas. 5. Ay, me estoy olvidando. 6. 7. Pónganse. Una sobre otra. 8. 9.
¡Ay, eso ya soy 9:30! 9:15. 9 y... Tararararararara. ¡Listo! Santa Cruz, Josué y Isaí, pero se pusieron juntos. Ya, muy bien. Todos somos unos ganadores. Un aplauso virtual para ustedes. Un abrazo y un beso a la distancia a todos los que están junto con nosotros. Para la próxima, invito a ustedes a que inviten a todos sus amiguitos. Pasen la voz, hay culto de niños. Va a haber sorpresas. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ¿dónde están sus deditos? Sí, para terminar ya. Para terminar, la palabra que decía, ¿no? Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creedlo que lo recibiréis y os vendrá. Pastor Oxopar dijo esa parte, ¿no? Entonces, si ustedes oran a Dios, solamente si creen, Dios les va a dar todo lo que anhela en su corazón. Muy bien, ¿está bien? ¿Sí? ¿Dónde está el dedito? Muy bien, un aplauso. Vamos a orar ahora, ¿sí? A ver, manos en posición. Yo veo sus boquitas, aunque no los escucho. A ver, manos en posición. Manos en posición. Ya. Señor de amor. Un corazón pequeñito. Mediano. Señor de amor. Grande. Señor de amor. Responde mi oración. Cabecita abajo, ojitos cerrados. Voy a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos permites escuchar tu palabra. Por medio de ella, Señor, la promesa de que si nosotros pedimos, Señor, a usted orando y si creemos, Señor, nosotros recibiremos. Así como a su siervo, Señor, él fue sanado del estómago, tan solo por creer en la palabra de Dios. Igual nosotros, Dios Padre, ese tiempo, usted permítanos tan solo creer y nos será dado, Señor. Aún la salvación de nuestros amigos, de nuestra familia, Señor, usted la va a dar, Señor. Por eso estamos muy agradecidos esta mañana y así le oramos a usted en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, niños. Nos vemos. Fuertes aplausos para la maestra Carmen que nos ha preparado esta hermosa prédica, ¿verdad? Aplausos virtuales, ¿aprendieron? Virtuales todos. Miren. Eso, aplausos virtuales. A ver, Josué, Isaac, a ver, todos vamos a aplaudir. Iglesia de Caranavi. Todos, eso, muy bien. Excelente, ¿verdad, chicos? ¿Escucharon todos atentos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que esta palabra que hemos escuchado esta mañana se guarde muy fuerte y grande en nuestro corazón. ¿Sí? En nuestro corazón, que se guarde esta palabra para que nosotros podamos compartir con nuestros amiguitos, nuestros primitos, nuestros vecinitos, ¿sí? A nuestros papás también. A nuestros papitos también les podemos contar. Tal vez ahorita no están con ustedes, pero luego le van a contar. Papá, yo escuché hoy en la escuela bíblica Soñadores. Hablaron sobre el hijo pródigo, sobre el ciego de nacimiento, así, ¿no? Entonces ustedes van a poder contar y cómo ellos pudieron encontrarse con el corazón de Dios, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, entonces en esta mañana he visto que han estado ustedes muy atentos. Yo creo que se merecen una estrella ¡pam! Para ustedes. Sí, porque ustedes han estado muy atentos y han escuchado la prédica. Exactamente, sí. Y vieron hasta que ingresó el ciego. ¿Quién vio al ciego? A ver, levante la mano. El ciego que estaba ahí. ¿Lo vieron? Ay, mira, sí lo vio. Sí lo vieron. Santiago, Jishu y Haji.
Sí, ellas vieron, ¿verdad? Nicolás también lo vio. Nicolás también lo vio, sí. ¿Qué más? Ay, mira, también lo vio Ángeles. Muy bien, entonces los que no vieron es porque no estuvieron atentos, pues se perdieron de verlo al ciego. Ah, sí. Se lo perdieron, sí. Entonces el ciego, sí, ahí está también. Nashli también lo vio, muy bien, Nashli. Nashli lo vio, sí. Entonces, y esta mañana también, antes de pasar al siguiente segmento, vamos a enviar saludos muy especiales. Vamos a empezar por La Paz. Nos mandamos a todos los niños de La Paz. A ver, levanten la mano los niños de La Paz. Eso, muy sí, bien. Los niños de la Ciudad del Alto. Y... todos los niños de la ciudad. Los niños de Viacha, nos están viendo desde Viacha. de Saludos a todos Viacha. desde Viacha, todos a Viacha, sí, muy bien. Saludos hasta allá. Ahora nos trasladamos a un departamento al lado de La Paz. Sí, ¿qué departamento es? Riberalta. Tenemos en Riberalta en Riberalta también están todos los niños de Riberalta. A ver, queremos verlos. Saludando a los niños de Riberalta. Creo que están un poco distraídos los niños de Riberalta. Niños de Riberalta, los estamos viendo. Estamos enviando saludos para todos ustedes. También en Cochabamba, también nos están participando desde Cochabamba. A ver, saludos a todos los de Cochabamba, a todos los niños de Cochabamba. Ahí Desde vemos La a Paz. Nashli. ¡Ve, Nashli! Hola, Nashli. Desde Cochabamba nos están mandando saludos también. Sí, ahora también nos vamos al departamento de Oruro. Desde Oruro, en Facebook, yo sé que nos ven en Oruro, nos ven a través del Facebook a las niñas Ríos, entonces vamos a mandar saludos. Sí, también nos ven en Quime. A ver, atentos a los de Quime. Levanten la mano los de Quime. Arriba, arriba. Veo a Pablo, a Rode. Sí, a los niños de Quime. Muy bien. Santa Cruz. No se puede quedar atrás Santa Cruz. Sí, arriba las manos los niños de Santa Cruz. Ay, nos hemos olvidado de Chulumani, Caranavi. Sí, arriba la mano los niños de Caranavi. Wow, ahí muchas están saludos presentes los niños de la Escuela Bíblica de Caranavi, de Chulumani, de Montero también nos están viendo los niños desde Montero. Tenemos en satélite en Santa Cruz, así que muchos saludos a todos los niños que están participando esta mañana en el culto de niños y los esperamos cada sábado. No olviden que tenemos una cita a partir de las 10:30 de la mañana, ¿sí? Ahora llegó un segmento muy importante. Sí, maestra. Esa parte es de cuenta cuentos, pero este Eso. cuentacuentos nos va a contar unos personajes muy, muy importantes que han estado en nuestra historia, ¿sí? A ustedes muy importante que estén muy atentos. ¿Por qué? Así como ustedes conocen, a los superhéroes, ¿verdad? Ellos conocen a los Sí. superhéroes, ¿verdad? Todos los niños conocen, porque Sí. todos vieron la película de Exactamente. Superman. Sí, Superman. ¿A quién le gusta Batman? Sí, Spider-Man. Sí, ¿verdad? Ve, Nicolás, el Bien. primero en levantar la mano. A ver, ¿quién era Axel, Noé? Benjamín también. Si pregunto quién era Noé, quién era Abraham. Sí, así todos tienen que estar atentos, sí, de verdad. Entonces, ahora, así igual como ustedes conocen a estos superhéroes, hay otros personajes que también caminaron de la mano de Dios. Para que ellos puedan tener una trayectoria y puedan sobresalir, ellos caminaron juntamente de la mano de Dios. Es por ello que vamos a invitar el tiempo de los personajes de sabiduría. ¿Por qué crees que ellos hallaron sabiduría, maestra Belén? Y porque estaban con Dios. Exactamente. Ese era el secreto. Ellos llegaron a ser personajes de sabiduría porque caminaron juntamente con Dios. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al segmento de personajes de sabiduría. Ahí también pueden... Es importante que estén atentos. Hola niños, ¿cómo están? En el sector de hoy de personajes de sabiduría hablaremos sobre John Davison Rockefeller. Este personaje fue la persona más millonaria del mundo. Ahora les compartiré unos datos sobre él, de cómo es que fue millonario. Este hombre fue millonario y se convirtió en el multimillonario a la edad de 43 años.
Gracias a su fortuna se establecieron 24 universidades y 4.928 iglesias. También fue apodado como el rey de las donaciones. Eso quiere decir que él al tener mucho dinero, él donaba a instituciones de educación, a instituciones de investigación, de medicina y también de ciencia. Él tenía una frase muy conocida que decía: si una persona quiere ser exitosa, tiene que aprender a abrir los oídos y cerrar la boca. ¿Qué quiero decirles con esta frase? A veces nosotros no queremos escuchar a nuestros papás o a nuestros maestros, porque nosotros tenemos una razón y pensamos que lo que nos dicen las personas mayores está mal. Y por eso muchas veces nosotros nos cerramos en nuestro pensamiento y no queremos escuchar. Entonces, este personaje, solo basándose en esta frase, él tuvo mucho éxito. Entonces nosotros podemos aprender de él. John Davison Rockefeller nació en una cabaña muy humilde. Su casa no era hermosa como nosotros tenemos. Entonces su casa a veces tenía goteras, entonces estaba muy viejita, era muy destartalada. Su madre era una persona muy piadosa. Su madre desde muy joven, desde muy niño, le enseñó a servir al Evangelio, a vivir con honestidad y moderación. Rockefeller, como él asistía a la iglesia, su madre le enseñó que debía diezmar. Entonces, él empezó a diezmar a los 6 años. Y así fue en toda su vida. Rockefeller, para tener dinero desde muy joven, empezó criando pavos. Entonces él criaba pavos para venderlos. Como en fechas importantes también se consume mucho pavo, como en Navidad, por ejemplo. Nosotros comemos pavo, ¿verdad? Entonces él tenía su criadero de pavos. Y a los 16 años, muy joven, él tuvo su primer trabajo. Entonces cuando él tenía su primer trabajo celebraba mucho porque él estaba muy feliz. Y a los 20 años ya tuvo su propia empresa. Era pequeña, pero ya era suya. Durante ese tiempo que él abrió su empresa, también se dio cuenta que en Estados Unidos había muchas reservas de petróleo. Entonces, él comenzó y tuvo una idea de que mejor se dedique a la refinería. Entonces, él empezó a trabajar con el petróleo. El petróleo es conocido también como el oro negro y por eso es muy valioso. Cuando él tuvo ese pensamiento de dedicarse a esto y tener mucho éxito, ¿ustedes niños creen que lo consiguió? Sí, él consiguió tener mucho éxito. Entonces, por esto, él se convirtió en el hombre más millonario del mundo. Davison tuvo muchos problemas antes de ser millonario y también después. Uno de los problemas más grandes que él tuvo fue cuando se enfermó. Él tenía una enfermedad muy grave. Cuando fue al doctor le dijeron que él solo tenía 1 año de vida. Entonces él se sentía algo agobiado, un poco triste. Cuando estaba en la cama, vio en el muro un pequeño cartel donde tenía un pasaje bíblico. Este pasaje bíblico decía así: debes recordar que es más bienaventurado dar que recibir. Esa palabra lo podemos encontrar en Hechos 20:35. Esa palabra que estaba colgada en el hospital llegó mucho a su corazón. Entonces, él podía avanzar por esto. Él, estando en el hospital, empezó a compartir su dinero. Habían otros enfermos y él les pagaba su hospitalización. Desde entonces Rockefeller dijo que no malgastaría más su dinero.
él invertiría en salud, en niños que no tenían, que invertiría en universidades, en colegios, en institutos y en muchos institutos más. Pero a él lo que más le importó fue destinar su dinero hacia el evangelio. Entonces él donaba dinero hacia las iglesias, construía iglesias, también abrió un club de evangelización. Entonces una vez cuando a este personaje, a David, le preguntaron qué es lo que él hizo para que sea millonario. Entonces él dijo lo siguiente: cuando era joven, mi madre me enseñó y me dejó un gran legado de fe. Me dijo que sirviera a Dios con todo el corazón y que obedeciera las palabras que dicen en la iglesia y también que obedeciera al pastor. Y cumplió esa promesa. Y se convirtió en la persona más millonaria del mundo. Rockefeller leía mucho la Biblia y se basó toda su vida siguiendo las enseñanzas que nos deja la Biblia. Entonces, él pudo, con su riqueza también, ayudar a muchas personas y vivir feliz. Entonces, niños, nosotros también tenemos que aprender de este personaje, a escuchar lo que nos dicen en culto, obedecer a nuestros maestros, a nuestros padres y sobre todo lo que dijo en su frase conocida: tenemos que aprender a abrir los oídos y cerrar la boca. Espero que les haya gustado esta reflexión y nos vemos la siguiente. Adiós. Bien, muy bien. La maestra ha dado un personaje que se llamaba... Muy importante, se llama Rockefeller, ¿sí? Cómo él descubría el corazón de Dios. Muy importante que nosotros, por eso, cada historia bíblica tenemos la prédica, la mímica, los personajes de sabiduría y las historias bíblicas, ¿no? Es muy importante maestra, que nosotros podamos estar atentos, ¿sí? Para que nosotros podamos contarle a nuestro amiguito, si no, ¿qué le vas a contar a tu amiguito? Ah, yo vi el video así, no, sino ustedes, les cuento cómo Dios trabajó en la vida de ellos, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Si ustedes igual pueden ser grandes personajes de la historia, si caminamos juntamente de la mano de Dios, ¿sí? Muy importante este punto. Y vamos a enviar saludos especiales. Ya hemos enviado a todos los niños de Zoom que están participando. Ahora vamos... Pero esta vez he escuchado que están participando niños nuevos a través de la ventana. Sí, a ver, vamos a invitar a los niños nuevos que están participando por primera vez. Pueden levantar su mano hacia arriba. Arriba, 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 arriba. A ver, ¿quiénes son? Oh, muy bien, Jordan y Dylan. Dylan, ¿no? Uy, muy bien. Entonces... todos los niños de la Escuela Bíblica Soñadores, esta mañana vamos a dar un fuerte aplauso a todos los niños que están participando por primera vez o segunda vez en nuestro culto de niños. Sí, a ver, ¿nos acompañan aplaudiendo? Sí, bienvenidos a todos los niños que están participando por primera vez y espero que nos acompañen cada sábado. A partir de las 9 de la mañana tenemos Academia de Chino, no se olviden. Y luego a las 10:30 tenemos el culto de niños. Así que ustedes están totalmente invitados a que puedan pasar. ¿Quién está participando de la clase de chino? A ver, levante la mano. ¿Quién está participando de la clase de chino? Seguramente se durmieron. No olviden que todos los sábados a partir de las 9 de la mañana tenemos las clases de chino. Y a las 10:30 tenemos el culto de niños. Exactamente. Entonces, justamente el sábado estamos dedicados a Dios. Desde la mañana, desde que amanece, ustedes tomando un desayuno súper energético, vamos a dedicarnos a Dios este sábado, ¿sí? Cada sábado con ustedes. Entonces, tienen que estar totalmente preparados, ¿sí? Ahora llegó un segmento muy divertido, muy dinámico, así que vamos a pedir que se paren. Eso sí, maestra. A mí esa parte me gusta mucho porque es la danza. A ver,
ver, Vamos ¿qué? a bailar. Un pasito. No sé, vamos a ver qué nos han preparado, qué sorpresa nos han preparado. Creo que es algo así como en círculo, algo en círculo. Creo que van a bailar disfrazados. A O ver. porque he escuchado que tiene el nombre de una verdura. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué verdura será? A ¿qué ver, vamos danza? a ver. Por eso, niños, van a estar todos atentos y vamos a hacer junto con la maestra. ¿Sí? Entonces, pero póngase de pie. A ver, antes de empezar la danza, el tiempo de la danza, vamos a hacer una dinámica bien breve. A ver, maestra. A ver, vamos a poner a prueba. Pero necesito que activen todas sus cámaras, porque si no, no les vamos a mandar estrellas desde aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a pedir a Nashley. Nashley, ¿puedes activar tu cámara? Nashley, Abril, por favor, puedes activar y acompañar. Nahuel, desde Cochabamba nos está participando, pero no lo he podido ver a Nahuel, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Ah, Ángeles, puedes activar tu cámara. Hola, Nahuel, bienvenido. Le digo bienvenido porque primera vez que le estoy viendo su rostro en este horario, ¿no? Rostro Entonces, nuevo. tienen que activar todos y estar con mucha energía, ¿sí? Para poder hacer esta danza. Entonces, vamos a hacer una dinámica rápidamente, a ver. Ya, maestra. A ver, vamos a empezar. Vamos a pedir que todos toquen su cabeza. A ver, su cabeza. A ver, Unso, atenta, Unso. Unso, une. A ver, los veo. A Emanuel, ¿sí? Su cabeza. Ahora toquen su pie derecho. Ay, Su rodilla derecha. Su hombro izquierdo. Su oreja derecha. Su ojo izquierdo. A ver. Muy bien, yo creo que todos están muy atentos, exactamente. Vamos, todos nos podemos dar un fuerte aplauso porque están todos muy atentos, muy bien. Virtuales. Sheila y Emily, muy bien, lo han hecho muy bien. Shillo y Hailey, muy bien. Ustedes están muy atentos, todos los niños están muy atentos. Por eso esta mañana también saludamos a Caleb y Karel, que están a través de Facebook, nos están viendo. Saludos para Caleb y Karel también, que nos están, y a los de la radio que también nos están escuchando, ¿sí? Entonces, ahora este tiempo, vamos al tiempo de la danza. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron todo este fin de semana? También en la semanita yo sé que la pasaron muy bien. También un saludo muy fuerte a todas las ciudades que nos están mirando desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Caranavi y todos los departamentos que nos están mirando. Hola Johnny. Hola Georgina. Hola niños, también un saludo de mi parte. Y hoy vamos a aprender una danza. ¿Cómo se llama la danza, Georgina? Se llama Tomató. ¿Ustedes quieren aprender junto con nosotros? Díganos sí. ¿Sí quieren? Sí, muy bien. Vamos a aprender juntos. Niños, ¿les gustó la danza? Sí, Tomató. Yo sé que a todos ustedes les gustó un montón. Yo sé que también a todos los niños quieren aprender, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, sí. Maestro Johnny, ¿usted va a enseñar? Sí, niños, vamos a aprender la danza, ¿ya?
Ahora vamos a comenzar. Vamos a ponernos en la primera posición, que es esta. ¿Ya todos tienen su mano así? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Ya, ahora vamos a sacudir así de esta manera, ¿sí? Y luego vamos a comenzar dando 2 pasos. 1, 2. Ahora hacia el otro lado. 3, 4. Nuevamente volvemos. 1, 2, 3, 4. ¿Pueden? ¿Pueden, niños? Sí, pueden. Hagan su manita así. Muy bien, sí, yo sé que pueden. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Yolina? Estamos aquí, ¿no? Ta, Sí. ta. Después de ta. Sí. Vamos a poner nuestro verso. 1, 2, bajamos y luego subimos. ¿Sí? Y luego bajamos, mami. Otra vez, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Sí pueden? ¿Pueden, niños? Sí. Muy bien, sí, Ya. están pudiendo. Luego vamos a comenzar de nuevo. Ya, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Luego, ¿qué sigue? ¿Esto? 1, 2, 3 y 4. Van a poner su mano en su bolsillo, ¿ya? Vamos de nuevo. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Luego, ¿qué sigue? Vamos a sacudir nuestras manos así, ¿ya? 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Luego ponemos así. ¿Sí? Y luego hacemos como de esta forma, ¿ya? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos de nuevo. Desde aquí, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos. Desde aquí, 2. Una vez más, niños juntos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sí, muy Ya. bien. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Después corremos? No, aplaudir. Muy bien. Ustedes están atentos, niños, ¿no? Sí. Vamos a aplaudir. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? La mano hacia adelante, ¿no? 1, 2 y luego 3, 4. ¿Sí? ¿Ustedes pueden, niños? ¿Pueden, sí? Ah, muy bien, sí, están pudiendo. Ya, vamos a hacer desde aquí. Ya, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo que sigue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Pueden? Sí. Ya. ¿Luego qué sigue? Después, correr. Ya, vamos a correr, ¿ya? En 3 tiempos, ¿ya? 1, 2, 3. Saltamos y saltamos, ¿sí? Luego otra vez corremos. 1, 2, 3. Saltamos y saltamos. Y última vez corremos. 1, 2, 3, 4. Y luego ¿qué hacemos? Movemos las piernas de esta manera, ¿no? Y los brazos, ¿verdad? Sí. Así bien, ¿ya? ¿Ya? ¿Yo? Después de hacer esto, niños, vamos a hacer así también, nuevamente. Vamos a hacer 1, 2. 1, 2. ¿Ya? Y esto, ¿no? Vamos a hacer juntos, niños, ¿sí? ¿Quieren hacerlo? Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer nuevamente, maestro Jenny. Ya, vamos. Toda la música. Ya, vamos a ponerla en posición. Thank you.
¿Usted, maestra Johnny, le gustó la danza? Claro, me gustó y también me cansó, ¿no? ¿Ustedes están cansados, niños? ¿No? ¿O sí? No están cansados, dice, pero sí nosotros nos cansamos un poco, nos hacía falta un poco de ejercicio, ¿sí o no? Sí, niñas, sí, muy bien. Nos gustó estar junto con ustedes en este espacio que es la danza, ¿sí o no, maestro Johnny? Claro, y más que todo compartir con ustedes, ¿no? Lo que es el baile y nos veremos en otra ocasión, ¿sí? Nos despedimos con un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos los que nos están mirando a través del Facebook. ¡Chao! ¡Chao, niños! Mañana, ¿sí? Sí, maestra. Ahora sí se viene la parte de cuentos. Cuentos, exactamente. Entonces nuestras maestras de Cochabamba nos han preparado un cuentacuento, no sabemos cuál es, así que estén todos atentos porque yo también quiero saber qué cuento han preparado las maestras esta mañana. Entonces, a ver, ¿están todos atentos? Sí, Sheila y Emily las veo muy atentas, muy bien, excelente. Judy también está muy atenta y en Quime todos los niños de Generación de Fuego también están muy atentos. Sí. Ahí están muy atentos. Entonces, De Paranavi, de Rivera Alta, están muy atentos. También de los de La Paz están muy atentos. Mira que, están bien parados. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, excelente. A todos los niños vamos a ver el último segmento de la mañana, el cuentacuentos. Está muy bien, bien. Me encuentro muy feliz de poder estar nuevamente con todos ustedes. Y yo quiero preguntarles, ¿les gustan las historias? ¿Sí? A mí también me gustan muchísimo las historias. Ahora vamos a escuchar una historia. ¿Sí? Adelante, señor director, con nuestro libro virtual. El título es La voz se escapó. Siguiente, por favor. ¿Lo pueden ver, niños? Ahí ven un niño enojado, ¿verdad? Este niño se llama Yoyo. Pero Yoyo siempre estaba enojado. Desde que amanecía hasta que se iba a dormir, siempre estaba enojado. Siguiente, por favor. Yoyo solía pelear mucho con su hermana. Le decía, vamos a jugar. Pero nunca le decía, por favor. Vamos a jugar. Le exigía bastante. También a su mamá le decía, tengo hambre, dame de comer. Y entonces Yoyo trataba de esa manera con su voz a todos. También, como pueden ver, ahí está peleando con la compañerita de curso, ¿verdad? También con la maestra. Siguiente, por favor. Entonces, una noche, Yoyo se quedó profundamente dormido y escuchó, Yoyo, Yoyo. Entonces Yoyo se despertó. ¿Qué? ¿Ese sonido? ¿De dónde viene? Esa voz es mía. Entonces su voz le dijo, te dejaré. Es difícil vivir con la voz de un duende que todos los días se enoja. Entonces Yoyo dijo, bueno, está bien, pero no escuchó ningún sonido. Entonces abrió los ojos. Afortunadamente era un sueño. Entonces quiso hablar nuevamente. No me importa. Más bien, solamente fue un sueño, pero tampoco escuchaba su voz. Entonces, en ese momento, siguiente por favor, solamente soltó un gemido. ¡Ah! ¡Ah!
pero no salía nada más. Entonces empezó a llorar, ¿sí? Yoyo empezó a llorar y sus padres vinieron rápidamente. Yoyo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Él solamente lloraba. Y así pasó muchos días. Yoyo no podía hablar. Entonces, una mañana se dirigió a sus padres y escribió en un cuaderno pidiéndoles permiso para ir a buscar a su bus. Entonces, los papás le dieron permiso. Así que Yoyo agarró una mochilita, puso comida, puso agua y se fue a buscar su bus. Siguiente, por favor. Yoyo caminó muchísimo. Caminó sobre montañas, también caminó por el río, cruzó ríos, también sobre bosques muy densos. Así hasta que se encontró con un duende. Este duende estaba ejercitándose muchísimo. Entonces Yoyo escribió en su cuadernito lo que había sucedido. Entonces el señor duende le dijo, a ver, Yoyo, vas a mover tu cuello de derecha a izquierda. Hazlo con mucha fuerza. Pero nada sucedía. No volvía la voz de Yoyo. Entonces una vieja ardilla o un señor ardilla muy viejito que estaba mirando por ahí le dijo, eso no va a funcionar. Mejor tómate un tecito de jengibre. Así puedes recuperar tu voz. Entonces, Yoyo tomó, pero nada sucedía. Siguiente, por favor. Así que Yoyo se rindió y se sentó en un tronco, ya era muy de noche. Entonces solamente lloraba y lloraba y se quedó dormido. Pero de repente, después escuchó un sonido de una mamá coneja cocinando para sus conejitos. También escuchó el canto de un pájaro muy hermoso. Después escuchó a una zorra llamando a su bebé. Entonces él pensó, qué hermoso se escucha todos estos sonidos. Siguiente, por favor. Entonces, ya él mirando las estrellas, empezó a llorar. Yo nunca podré recuperar mi voz. Y así lloraba y lloraba. Y realmente yo fui muy grosero con mi voz, tratando mal a mis papás, a mi hermanito, a mis compañeros. Entonces, ¿qué creen, niños? Una voz. Sí, era la voz de Yoyo. Yoyo, le dijo, ¿ahora entiendes mi corazón? Y Yoyo se sintió muy feliz de escuchar su voz. Siguiente, por favor. Entonces, la voz le dijo, Yoyo, ahora puedo regresar, porque ahora soy valorada y apreciada. Entonces, le hizo unas cosquillitas en su garganta y un sonido colo, colo, ¿sí? Entonces Yoyo dijo, mi voz sale. Entonces Yoyo ya podía hablar. Entonces Yoyo saltó de alegría y se dirigió hasta su casa muy contento. Hasta aquí es la historia, niños. Entonces también hay un mensaje detrás de esta historia. Ustedes, niños, muchas veces no valoran, ¿verdad? Cuando sus papás les regañan, ¿ustedes reciben bien? No.
se enojan, ¿no? No les gusta, pero sus padres quieren que ustedes aprendan. Por eso les dicen, ¿sí? También los amiguitos, ¿verdad? Y también, niños, nosotros debemos aprender a valorar el poder caminar, el poder hablar. Dios nos dio muchas cosas, niños, ¿verdad? ¿Ustedes qué les falta, niños? ¿Les falta una pierna? ¿Les falta un brazo? No, ¿verdad? Dios les dio todas las cosas, ¿verdad? Por eso nosotros siempre debemos vivir con agradecimiento, niños, ¿sí? Todas las cosas que Dios nos permitió, nosotros podamos recibirlo con agradecimiento. ¿Sí, niños? Espero que hayan podido aprender de esta historia y nos vemos conmigo la siguiente semana. Adiós, niños. Muchas gracias, maestra Jimena, por este cuento, ¿verdad? Sí. Hemos aprendido que tenemos que tener agradecimiento por todo, hasta por ir al baño. Niños. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un corazón lleno de agradecimiento. Sí, ahora hemos llegado a la parte final, niños. Hemos llegado a la parte final del culto y queremos despedirnos con mucho cariño, ¿verdad, maestra Belén? Sí, maestra. Vamos a despedirnos de cada uno, de Jesús, Aileen, con un fuerte abrazo, también de Alex, Benjamín, de todos los niños de Zoom, también de Facebook, también vamos a despedirnos de Jerusalén Radio, de todos los niños, de YouTube también. Así es. Y para mayor informe, si usted desea saber o quieres invitar a tu amiguito para que participe de la Escuela Bíblica Soñadores, te puedes comunicar a los siguientes números. Atento, pueden anotarse al 70 65 69 09, ¿sí? Pueden comunicarse. Nuevamente, maestra. Al 70 65 69 09 o al 63 72 28 90. ¿Sí? Para cualquier informe que tú quieres saber más de la escuela bíblica o quieres formar parte de la escuela bíblica, entonces puedes comunicarte los siguientes números. Y no olvides que cada jueves estamos invitando a los niños, tenemos las academias donde estamos aprendiendo coreano, inglés, mini chef y danza, ¿sí? Muy importante que ustedes también se puedan inscribir para aprender otro idioma, otras cosas, sí, ¿verdad? Maestra, es muy importante que podamos aprender otro idioma, eso sí. Sí, entonces así hemos finalizado este culto de niños. Agradecemos a cada uno de ustedes que está frente a la pantalla y que ha participado toda esta mañana con nosotros. Tengan un feliz almuerzo y nos vemos al próximo sábado. Chao, niños. Hasta